federal por Morena. Muchísimas gracias por estar aquí para el auditorio de Mega Noticias. Bienvenido. Gracias, estimada Yoli, que gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, eres muy realista, eres de los pocos que pone los temas que son difíciles de abordar sobre la mesa. Sigue siendo polémica la propuesta, aunque realista en muchos sentidos, pero queremos escuchar tus razones. Sí, primero quisiera precisar, a propósito de lo que acabas de comentar en la introducción, yo no estoy proponiendo una comisión para dialogar con grupos criminales. Estoy proponiendo una comisión de pacificación, y no solamente yo, somos varias y varios legisladores en la Cámara de Diputados de esta 66 legislatura. Y es una propuesta que tiene la intención de coadyuvar con los esfuerzos que se hacen desde el gobierno de la República, desde los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, para que le pongamos remedio a este ya largo proceso de violencia, de inseguridad en nuestro país. Llevamos, pues desde principios de este siglo, haciendo esfuerzos valiosos, dignos de reconocimiento, para resolver el problema. Pero hubo un momento en que este esfuerzo se tergiversó cuando se le declaró la guerra al crimen organizado, que solamente detonó un proceso de derramamiento de sangre, de muerte, de dolor, de violencia, de inseguridad. Es muy fácil detonar una guerra. A Felipe Calderón se le hizo fácil pelearse desde las Fuerzas Armadas del Estado mexicano con los grupos criminales. Pero parar esa guerra es muy difícil. Pese a los esfuerzos que se han hecho recientemente, por ejemplo, el presidente López Obrador hizo grandes esfuerzos, logró algo muy importante. Paró el conflicto entre el Estado, entre las Fuerzas Armadas del Estado mexicano contra los grupos criminales. Prevalecen pleitos violentos, sangrientos entre grupos criminales, pero ya no participan las Fuerzas Armadas. Ese es un avance importante. Otro logro es que la tendencia a la alza de muertes que había antes del 2018, pues a partir de ese año, cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, empezó a decrecer. O sea, la buena noticia es que la tendencia ya es a la baja. Eso es muy importante. Pero hay que ayudar a México a que se acelere ese proceso de corrección, de rectificación de los errores que se cometieron en el pasado desde las instancias de gobierno. Y la propuesta que estamos realizando varias diputadas y diputados va en esa dirección. No estamos proponiendo dialogar con los grupos criminales, eso es falso. Eso surgió de una muy mala nota, creo que con mala intención, del periódico El Universal. Ya hasta el reportero que me hizo la entrevista me ofreció disculpas porque es que me cambiaron el sentido de la nota. Pero tal vez con ese ánimo amarillista que caracteriza al Universal. La intención es buena. Pero sí, corrijamos, que tú expliques qué es lo que propones. Bueno, estamos proponiendo que esta comisión genere un proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, con las comunidades afectadas en nuestro país, con líderes de instituciones, digamos, públicas de todo tipo, tanto oficiales o gubernamentales como privadas, para que de este proceso de diálogo surjan propuestas que fortalezcan los esfuerzos institucionales de pacificación. Ello, ahí en el documento que seguramente ya debes de tener y que estamos dándole ya difusión pública, en redes sociales, es un documento que contempla una propuesta de eventos diversos para poder contribuir a este propósito de pacificación. No es una comisión, insisto, destinada a dialogar con grupos criminales, como además ha dicho, por ejemplo, la senadora Lili Telles, que cada vez se pierde más en la realidad mexicana. Es una comisión también, por supuesto, que tiene el propósito de parar los conflictos y de darles una opción de salida de actividades criminales a quienes han delinquido. Hay personas que fueron forzadas, obligadas por grupos criminales a sumarse a sus organizaciones. En Michoacán hay pueblos ya abandonados o semiabandonados porque
los padres de familia fueron obligados a reclutarse al crimen organizado a cambio de no matar a sus familias. Eso es terrible. Lo que está pasando en la frontera entre Durango y Sinaloa es patético. Lo que ha pasado en Chiapas, lo que pasa en Guerrero, en Sonora, en Baja California, en Tamaulipas, en Nuevo León, bueno, prácticamente en todo el país. Hay que pararlo, hay que revertirlo con inteligencia, con responsabilidad y no regatear ninguna propuesta. Hay que analizar todas las propuestas, sean bienvenidas. Comunidades, no iglesia, empresarios. Claro, ¿Qué hay, claro. por ejemplo, de los grupos de autodefensa, para ponernos críticos? No, por ejemplo, los grupos de autodefensa yo creo que no debieran existir. No niego que al principio, cuando se fundaron, por ejemplo, en Michoacán durante el sexenio de Peña Nieto, había grupos o había líderes de autodefensas que ya desesperados por el acoso del crimen organizado a sus familias, a sus comunidades, pues decidieron autodefenderse. Pero el gobierno no los acompañó, no los apoyó, les quedó mal en acuerdos que habían sostenido, y algunos de esos liderados, algunos de esos grupos de autodefensas terminaron en los brazos de grupos criminales. Esa no es la salida. El uso de las armas no es la solución para pacificar a nuestro país y darle seguridad a nuestras familias en todo el territorio nacional. No estoy de acuerdo con que se hagan grupos de autodefensa. Entiendo que en la desesperación por el acoso del crimen organizado, pues intenten autodefenderse, pero no es esa es una puerta falsa para salir de nuestra situación, que insisto, aunque hay avances importantes y dignos de reconocimiento, pues es importante colaborar con el gobierno de la República y los gobiernos locales para mejorar el tema de la seguridad en toda la República Mexicana. Sí, porque sería difícil, ¿no? Hay muchas personas que, como bien dice, son víctimas de reclutamiento forzado o desplazamiento forzado que empezamos a normalizar. O sea, ahora es más seguro irse a Guatemala que quedarse en Chiapas. Pero ¿cómo discriminar quién fue reclutado de manera forzada y que puede que pertenezca con un espíritu de autodefensa cuando esos grupos de autodefensa ya están penetradas por el narcotráfico, por criminales, por armas de dudosa procedencia, etcétera? Como están penetradas instancias de gobierno diversas, o sea, eso no nos podemos negar a la realidad. Entonces, hay personas, en el documento hacemos una precisión, o sea, no estamos proponiendo impunidad, no estamos proponiendo perdonar a los criminales o delincuentes, no, eso sería terrible, no estamos proponiendo pactar con el crimen organizado, estamos proponiendo darles puertas de salida a su situación. Habrá gente que esté arrepentida, que quiera reincorporarse a la vida normal, pero claro, primero tiene que reconocer que dañó al país, a su comunidad, que delinquió y que tiene que estar dispuesta a pagar conforme a lo que establezca la ley ese daño, esa actividad delincuencial o criminal. Y también a esas personas que deseen rectificar, pues darles oportunidades de salida para que no queden cuando ya estén rehabilitados, por decirlo de alguna manera, que no queden señalados para toda la vida como delincuentes. O sea, todos tienen derecho a rectificar. Ese camino es perfectamente legítimo. No podemos espantarnos. Hay gente que opina, es que hay que acabar con los criminales. ¿Cómo? ¿Con las armas? ¿Con la guerra otra vez? ¿Para seguir padeciendo derramamiento de sangre? Eso no es una opinión responsable, no es la puerta de salida. En muchos países que han sido muy golpeados por la violencia, han encontrado puertas de salida que incluyen el diálogo, el perdón, la rectificación, muchos países. Y un proceso de paz comienza por parar el conflicto. Y además, no es fácil ni siquiera instalar un proceso de paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, pues empezó con un proceso de paz parando el conflicto entre el gobierno y los grupos criminales. Pero ese apenas es el primer paso, hay que dar muchos más. Y esto va a llevar tiempo, no es cosa de unas semanas, de meses, de unos cuantos años, va a llevar mucho tiempo, porque insisto,
Detonar una guerra es fácil, pararla es muy difícil, porque ya se generaron odios, resentimientos, deseos de venganza. Pues viene bien una comisión de pacificación en el Congreso. Existen comisiones ordinarias que dictaminan iniciativas de ley que atienden el tema de la inseguridad. Está la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Defensa Nacional, la Comisión de Marina, la Comisión de Justicia, la Comisión de Gobernación, pero no hay una comisión de pacificación con una lógica distinta a la de fortalecer solamente a las Fuerzas Armadas, a darles soporte legal a sus acciones. No, también necesitamos una lógica más noble, diría yo, que es la de pacificación, por la vía del diálogo, porque sin diálogo es imposible la paz. Sin Sí. diálogo, como ya lo dije, iglesias, empresarios, líderes de organizaciones sociales, líderes sociales de comunidades afectadas. Es un proceso no fácil, pero vale la pena intentarlo. Te escucho y es ambicioso cuando hablas de un proceso de paz, porque para empezar, es el reconocimiento de la situación, obviamente un proceso judicial, la restitución del daño. Incluso con todo eso, como bien comentas, no necesariamente hay un perdón entre las víctimas y los Claro. victimarios. Es muy ambicioso, es incluso cambiar el chip como sociedad, para que no sintamos que es impunidad o un perdón o que no pase nada, ¿no? Que no haya esa justicia, pero entiendo que es todo lo contrario. ¿Con qué apoyos cuentas? Porque sé que son más o menos como 70 en Morena los que apoyan, pero no sé, esto lo has platicado con el secretario de Seguridad del Ejército, Marina, Guardia Nacional, la presidenta, etcétera. No, yo estoy en la Cámara de Diputados, en una bancada, y entre varios diputados hemos auspiciado este propósito. Lo platiqué antes que nada o antes que nadie con el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Le pareció una buena idea. Me pidió que hiciéramos el proyecto, ya está hecho, ya se lo entregamos. Le hemos hecho algunos ajustes, recibiendo opiniones de diversas personas de dentro y de fuera del Congreso, de la Cámara de Diputados. Lo importante es primero socializarlo internamente, y si hace sentido, y ya con la opinión de varios legisladores, hombres y mujeres, hacerle ajustes para ya formalizar la propuesta y meterla al proceso legislativo. Eso yo espero que se dé pronto, espero que sea la próxima semana. Ya hemos platicado con legisladores de la bancada del Partido del Trabajo. Hay varios que dicen, yo lo quiero firmar. Lo haremos con otras bancadas. De hecho, la idea es que lo hemos circulado a todos los diputados y diputadas de la Cámara de Diputados, porque eso está en el ámbito del poder legislativo. Y ya, o sea, no es que tengamos necesariamente que platicarlo antes con el secretario de Seguridad. Ya que esto tenga un consenso en la Cámara, pues habrá que platicarlo, no solamente con el secretario de Seguridad, con otros secretarios del gobierno federal, con otras instancias de gobierno. Y muy importante destacar algo que no quiero que se me pase, si me lo permites, Joely, que es de ninguna manera estamos proponiendo que haya impunidad. No, Sí, no, sí. eso sería terrible, ¿no? Pues es que cometió un delito, que se sujete a la ley y que se atenga a las consecuencias de haber obrado en contra de la sociedad, de haber delinquido, de haber cometido crímenes. Y obviamente, pues hay crímenes que de diversa magnitud, de diverso nivel de daño, pues eso se tiene que considerar. Y tiene que haber un proceso también legislativo para facilitar este proceso de pacificación, de reconciliación. No estamos proponiendo obrar al margen de la ley, no, estamos proponiendo que todo se haga conforme a la ley, Sí. conforme al Estado de Derecho que nos obliga a todas y a todos los mexicanos. Como siempre, Manuel Espino, me da gusto platicar contigo, nada más por no dejar, porque me corre ahí la duda. ¿El presidente López Obrador en su momento te dio un espaldarazo? ¿Lo veía bien? ¿Puede haber un eco de ese respaldo en la presidenta Sheinbaum? A ver, el presidente López Obrador me dio un respaldo
en el sentido de que no estábamos proponiendo dialogar con criminales, como llegó a afirmar la senadora Lili Telles y otros. No, nunca hemos propuesto eso. Él solamente desmintió esa Sí. versión. Pero sí, en alguna ocasión que platiqué con él, yo le comenté abiertamente la intención de promover un proyecto de pacificación. No era yo legislador, pero hoy que lo soy, con esa representación, con esa investidura, pues quiero insistir en que aceleremos el proceso de paz, porque seguimos teniendo eventos muy dolorosos, muy lamentables. Lo que pasó la semana anterior, el asesinato de un alcalde Guerrero, el presidente municipal de Chilpancingo, 3 o 4 días después de que asesinaron al secretario de su gobierno municipal, lo asesinan a él de una manera terrible, de una manera, pues, sádica, brutal. Bueno, tenemos ese nivel de eventos por lo que existe en nuestro país. Odio, deseos de venganza, deseos de aniquilar a adversarios o enemigos personales o entre grupos criminales. Pues busquemos soluciones y estamos aportando una solución. Los que no están de acuerdo con esta propuesta, bueno, pues hagan otra, mejoren la propuesta, pero solamente criticar por criticar sin siquiera haber leído el documento, como es el caso, insisto, de la senadora Lili Telles, que a mí me preocupa su estado psicológico, emocional, que es verdaderamente agresiva, grosera, negativa, le estorba al desarrollo nacional una persona así. Yo espero que rectifique ella y muchos que opinan sin siquiera conocer o preguntar si tiene Claro. alguna duda. Manuel Espino, diputado federal por Morena, te apreciamos la claridad, el tiempo, la dedicación al auditorio de Mega Noticias. Vamos a seguir en contacto contigo la siguiente semana, si nos lo permites. Muy buena noche. Con mucho gusto. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio. E igualmente, un abrazo. Buena noche.